Habida la bula para la Inquisición por sus altezas del Papa Sixto concedida, estando por asistente de Sevilla Diego de Merlo, que era un honrado cristianísimo caballero, muy discreto, y celoso de la fe de Jesucristo y de la justicia, vinieron los primeros inquisidores a Sevilla, dos frailes de Santo Domingo, un provincial y un vicario, el uno llamado Fray Miguel y el otro Fray Juan, y con ellos el doctor de Medina, clérigo de San Pedro, los cuales todos tres así como uno, con gran diligencia comenzaron su inquisición en comienzo del año de 1481. En muy pocos días, por diversos modos y maneras, supieron toda la verdad de la herética pravedad malvada, y comenzaron de prender hombres y mujeres de los más culpados, y metíanlos en San Pablo, y prendieron luego algunos de los más honrados y de los más ricos, 24 y jurados, y bachilleres y letrados, y hombres de mucho favor. A estos prendía el asistente. Y desque esto vieron, fuyeron de Sevilla muchos hombres y mujeres, y viendo que era menester, demandaron los inquisidores el castillo de Triana, donde se pasaron los presos, y allí ficieron su audiencia. Y tenían su fiscal, y alguacil y escribanos, y cuanto era necesario, y facían proceso según la culpa de cada uno, y llamaban letrados de la ciudad seglares, y a el provisor al ver de los procesos y ordenar de las sentencias, porque viesen cómo se hacía la justicia, y no otra cosa, y comenzaron de sentenciar para quemar en fuego, y sacaron a quemar la primera vez a tablada 6 hombres y mujeres que quemaron, y predicó Fray Alonso de San Pablo, celoso de la fe de Jesucristo, el que más procuró en Sevilla esta Inquisición, y él no vido más de esta quema, que luego dende a pocos días murió de pestilencia que entonces en la ciudad comenzaba de andar. Y dende a pocos días quemaron 3 de los principales de la ciudad y de los más ricos, los cuales eran Diego de Susan, que decían que valía lo suyo 10 cuentos, y eran gran rabí, y según pareció murió como cristiano, y el otro era Manuel Saulí, y el otro Bartolomé de Torralba. Y prendieron a Pedro Fernández Benedeva, que era mayordomo de la iglesia, de los señores de An y Cabildo, que era de los más principales de ellos, y tenía en su casa armas para armar 100 hombres, y a Juan Fernández Albolasia, que había sido muchos tiempos alcalde de la justicia, y era gran letrado, y a otros muchos, y muy principales, y muy ricos, a los cuales también quemaron, y nunca les valieron los favores, ni las riquezas. Y con esto todos los confesos fueron muy espantados y habían muy gran miedo, y fuían de la ciudad y del arzobispado, y pusiéronles en Sevilla pena que no fuyesen su pena de muerte, y pusieron guardas a las puertas de la ciudad, y prendieron tantos que no había donde los tuviesen, y muchos huyeron a las tierras de los señores, y a Portugal, y a tierra de moros. Este año de 1481 no fue propicio a natura humana en esta Andalucía, mas muy contrario y de gran pestilencia y muy general, que en todas las ciudades, villas y lugares de esta Andalucía, murieron en demasiada manera, que en Sevilla murieron más de 15.000 personas, y otras tantas en Córdoba, y en Jerez, y en Écija más de cada 8 o 9.000 personas, y ansí en todas las otras villas y lugares, y después en el agosto alzóse la pestilencia, y con todo eso por más de 8 años duró, que poco o mucho acudía ora en una parte, ora en otra de esta Andalucía, y el año de 1488 murieron en Córdoba otra vez, generalmente decían, que aún más cantidad del año de 81 ya dicho. Así que tornando al propósito, la Inquisición comenzada en el dicho año de 81, como vieron que se encendía la pestilencia y huían los cristianos viejos de Sevilla, demandaron licencia al asistente los confesos para se ir fuera de Sevilla por guarecer de la pestilencia, el cual se la dio, con condición que llevasen cédulas para las guardas de las puertas y que no llevasen las haciendas, salvo cosas livianas de que se sirviesen, y de esta manera salieron muchas gentes de la ciudad de ellos, especialmente de la tierra del Marqués de Cádiz, que era su enemigo desde las guerras del duque. Vinieron más de 8.000 almas a Mairena y Marchena y los palacios, y los mandó a coger y feiser mucha honra, y a la tierra del duque de Medina y de otros señores ansí por semejante, y de estos fueron muchos a parar a tierra de moros Allende y Aquende, a ser judíos como lo eran, y otros se fueron a Portugal, y otros a Roma, y muchos se tornaron a Sevilla a los padres inquisidores, diciendo y manifestando sus pecados y su herejía y demandando misericordia, y los padres los recibieron y se libraron bien y reconciliáronlos. Y hicieron públicas penitencias ciertos viernes disciplinándose por las calles de Sevilla en procesión. Y en aquel año de 81 desque los inquisidores vieron que crecían las pestilencias en Sevilla, fueron huyendo a Aracena, donde fallaron qué hacer y prendieron y quemaron 23 personas hombres y mujeres, herejes mal andantes, y ficieron quemar muchos huesos de algunos que fallaron que habían morido en la herética mosaica, llamándose cristianos, y eran judíos, y ansí como judíos habían morido.
Aquel año des que cesó la pestilencia volvieron los inquisidores a Sevilla y prosiguieron su inquisición fasta todo el año de 88 que fueron 8 años quemaron más de 700 personas y reconciliaron más de 5000 y echaron en cárceles perpetuas que jobo tales y estuvieron en ellas 4 o 5 años o más y sacáronles y echáronles cruces y unos sanbenitillos colorados atrás y adelante y ansí anduvieron mucho tiempo y después se los quitaron porque no creciese el disfeime en la tierra viendo aquello. Entre los que he dicho quemaron en Sevilla en torno de aquellos dichos 8 años, quemaron a 3 clérigos de misa y 3 o 4 frailes todos de este linaje de los confesos y quemaron un doctor fraile de la Trinidad que llamaban Sabariego que era un gran predicador y gran falsario, hereje engañador que le conteció venir el Viernes Santo a predicar la pasión y hartarse de carne. Quemaron infinitos huesos de los corrales de la Trinidad y San Agustín y San Bernardo, de los confesos que allí se habían enterrado cada uno sobre sí al uso judaico y apregonaron y quemaron en estatua a muchos que hallaron dañados de los judíos huidos. Aquellos primeros inquisidores ficieron feiser aquel quemadero en tablada con aquellos 4 profetas de yeso, en que los quemaban y fasta que haya herejía los quemarán. Muy hazañosa cosa fue el reconciliar de esta gente, por donde se supo por sus confesiones como todos eran judíos, y supous en Sevilla de los judíos de Córdoba, Toledo, Burgos, Valencia y Segovia, y toda España, como todos eran judíos, y estaban so aquella esperanza que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que aunque habían de los egiptianos muchos majamientos esperaban que Dios los había de sacar de entre ellos como después los sacó, con mano fuerte y brazo extendido, y así ellos tenían que los cristianos eran los egipcianos. O peores, y creían que Dios milagrosamente los sostenía y los defendía, y tenían que por mano de Dios habían de ser acaudillados, visitados y sacados de entre los cristianos y llevados en la santa tierra de promisión. So estas locas esperanzas estaban y vivían entre los cristianos, como por ellos fue manifestado y confesado, de manera que todo el linaje quedó infamado y tocado de esta enfermedad. Hubo reconciliación en Sevilla que salían en la procesión de estas disciplinas de los viernes más de 500 personas, hombres y mujeres, con las caras descubiertas por las calles. Esta Santa Inquisición hubo su comienzo en Sevilla, y después fue en Córdoba, donde había otra tan grande sinagoga de malos cristianos como en Sevilla, y después fueron puestos inquisidores por toda Castilla y Aragón, y son infinitos quemados, y condenados y reconciliados, encarcelados en todos los arzobispados y obispados de Castilla y Aragón, y muchos de los reconciliados tornaron a judaizar, que son quemados por el mismo caso en Sevilla y en las otras partes de Castilla. Agora no quiero escribir más de esto que no es posible poderse escribir las maldades de esta herética pravedad, salvo digo que, pues el fuego está encendido que quemará hasta que jale cabo al seco de la leña que será necesario arderas la que sean desgastados y muertos todos los que judaizaron que no quede ninguno, y aun sus hijos los que eran de 20 años arriba menos que fueran tocados de la misma lepra. Fue este año de 1481 al comienzo desde Navidad en adelante de muy muchas aguas y avenidas, de manera que Guadalquivir llevó y echó a perder el copero, que había en él 80 vecinos y otros muchos lugares de su ribera, y subió la creciente por el Almenil de Sevilla y por la barranca de Coria en lo más alto que nunca subió, y estuvo 3 días que no descendió, y estuvo la ciudad en mucho temor de se perder por agua. En el año de 1480 en el verano, vinieron sobre Rodas una muy grande armada de turcos, enviada por el gran turco Mahometo Otomano que envió desde Constantinopla y tuvieronla cercada 2 meses, en el cual tiempo la mayor parte de los muros la derribaron, con gran número de lombardas que le asestaron, y pusieron a los cristianos en mucho estrecho, y los cristianos hicieron muy hondas cavas por de dentro de la ciudad, las cuales si fechas no fueran, la ciudad se perdiera, y estando un día los de la ciudad un poco seguros. Arremetieron los turcos de las estacadas y dieron un gran combate, en que muchos de ellos entraron por cima de los muros derribados y pasaron las cubas y entraron en la ciudad, y no plugo a nuestro Señor que la tomasen, y los cristianos que eran en la ciudad se esforzaron mucho con su maestre y capitanes dando grandes voces diciendo Jesucristo, y Santa María, y San Juan, y a ellos, y pelearon esforzadamente dentro en la ciudad con ellos, en que de entrambas partes murieron muchos, y el maestre y los cristianos con la ayuda de Dios se esforzaron. Y pelearon de tal manera que vencieron a los turcos, y los turcos volvieron las espaldas a fuir, y fueron de ellos allí muchos muertos, y quedaron las cavas llenas de ellos donde fueron ahogados infinitos de ellos, y otros muchos fueron despeñados de los muros abajo de manera que la ciudad quedó deliberada y los cristianos vencedores, y siguieron el alcance, donde jovieron infinitos despojos, y riquezas de artillería, y armas, y ropas, y otras cosas de prisioneros que allí tomaron.
Y los turcos ansí vencidos metiéronse en las fustas y navíos fuyendo, y dejaron las estacas y todo lo que en ellas tenían en el cerco, y confesaban algunos turcos que vieron en aquella pelea, un caballero muy temeroso armado de blanco el cual los destruía, y decían que era San Juan, glorioso apóstol de cuya orden es aquella ciudad, que la vino a defender, porque aquel día milagrosamente fue defendida, pues tanta muchedumbre de turcos la entraron. Y desque los turcos vieron aquel desbarato, alzaron velas, y fueróns por la mar. Quedó el maestre de Rodas, herido de 3 heridas de las cuales escapó. El armada de ellos no volvió en Constantinopla, mas antes un bajá capitán mayor de ella con despecho del desbarato de Rodas, vino en las partes de Calabria que es en el reino de Nápoles que se llama la Gran Sicilia, y destruyó muchos lugares, y hizo muchos daños y males en aquella tierra, y cercó a Otranto que es ciudad del duque de Calabria, y combatiólo noches y días donde los de la ciudad por se defender mataron muchos turcos, y los turcos la entraron por fuerza de armas, y metieron a espada la mayor parte de los cristianos que en ella había. Y después de apoderado en la ciudad y fortaleza mató a todos los clérigos que halló, y fizo aserrar por medio al obispo de Otranto, y fizo matar 1400 hombres atados con sogas, y robaron la ciudad, y enviaron la presa a Constantinopla donde del gran turco habían sido enviados, y aquel bajá, y los otros ordenaron de dejar gente para defender la ciudad, y dejaron en ella 5000 turcos y hombres de pelea con todas las cosas que eran menester, y con mucha artillería y fueróns en Constantinopla. Y ansí Otranto quedó con los turcos por suya. Horrible plaga fue el perdimiento de Otranto, que cuando los perros de los turcos entraron en aquella provincia sabían que no había gente de socorro, y por eso se pusieron en cerco de Otranto porque el duque de Calabria, señor de aquella tierra estaba de ahí 150 leguas en Toscana, y el rey de Nápoles su padre, tenían guerra con Florencia que eran padre y fijo, y el duque estaba en Sena con la gente de ambos que eran valedores de los sieneses, y el rey de Nápoles estaba en Nápoles que son 100 de Otranto. Y no tenía gente de armas con que socorrer. Y así jovieron lugar de feiser el estrago que ficieron. Después de esto el duque de Calabria vino con gran gente de guerra, y puso cerco sobre Otranto, y estando en el cerco invocó ayuda del rey don Fernando de Castilla su primo, y del rey de Portugal temiendo que habrían los cercados, socorros de turcos, y fueron de Castilla 22 naos de gente de socorro, y don Francisco Enríquez, hermano del adelantado, por capitán, y el obispo de Évora don García de Meneses, y no llegaron sino hasta Nápoles, que ya él había tomado a Otranto. El duque de Calabria desque puso el cerco, diole muchos combates, y mucha priesa, y viendo que no se podían tener, y temiendo el perdimiento, un capitán de los cercados llamado Damasquino, habiendo ya 6 meses que estaban cercados, fizo un partido que lo salvasen a él y a 200 hombres de su capitanía, y quedaría a todos los otros cautivos a merced del duque. El duque concedió el partido, y salvó al capitán y los 200 hombres y tomó todos los otros cautivos, en que tomó 2500 hombres o poco más o menos. Que todos los otros eran muertos de pestilencia que les había dado, y de los combates del cerco, y el duque de Calabria tomó la ciudad, y la fortaleza, y vendió todos aquellos, y jobó allí todo el despojo de los turcos, y oro, y plata, y joyas, y caballos, y armas, y de aquellos cautivos muchos echó en las galeras, y dio de ellos a sus vasallos, y dejó para sí 240 hombres turcos, que eran de rescate, que llevó a la iglesia de Isca, que es 18 millas de Nápoles, y así el duque de Calabria el Gracho cobró a Otranto. Y fizo coger y enterrar los huesos de los cristianos que los fieros turcos habían devorado en el campo, y fízolos sepultar en el monasterio de San Francisco que los turcos habían derribado. Hubo allí el duque de Calabria tal artillería que los turcos habían dejado pensando poseer y tener a Otranto, la cual mediante este tiempo el gran turco no muriera, socorriera, y porfiaban a tener que le daban los turcos por ella 200.000 ducados, la cual el duque fizo llevar a una ciudad que se llama Leche. Después de esto en el mes de mayo el tercero día del dicho mes, día de Santa Cruz año de 1481 murió y descendió al infierno el gran turco emperador de Constantinopla llamado Mahometo Otomano que más de 30 años había hecho la guerra muy cruelmente a los cristianos de Grecia y sus comarcas, y ganó de ellos muchas tierras y ciudades, y villas, y lugares, y ganó la ciudad de Constantinopla y dio muerte a el emperador en el año del Señor de 1455 años. Este era el emperador de Grecia. Y de aquí desfalleció el imperio de Grecia, y no hubo más emperador fasta ahora salvo el turco lo es. En aquel propio año que murió el turco viejo Mahometo Otomano, grande escándalo se levantó en Constantinopla con 2 fijos que dejó,
El pueblo quería por su emperador y señor al mayor llamado Bayaceto, fijo mayor del Gran Turco, y los varones y caballeros de la casa del Gran Turco querían al más chico que nació después del otro por su emperador y señor llamado Sicimo, y sobre esto pelearon y venció la parcialidad del mayor al menor, y el mayor fue levantado por emperador en el sexto calendas de julio del dicho año. Y Sicimo, como se viese vencido, fuese en Siria, cuidando tomar por allá el imperio y la tierra que su padre dejó, y tomó a Prusa, y su hermano fue contra él con grande hueste, y corriólo de allá y echólo de la tierra, y tomó y señoreó todo el imperio de su padre, y el vencido Sicimo se vino a Rodas, y dende en Roma, donde fue detenido fasta que murió.